Bien, continuamos con la presentación del trabajo Filosofía para niños y niñas como una oportunidad de desarrollo. En esta oportunidad, la doctora Tania Rodríguez Alonso, que nos acompaña desde el Estado de México, compartirá dicha ponencia. Les quería comentar que Tania es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Educación Primaria, egresada de la Escuela Normal Rural, licenciada en Educación Media Básica en el área de Español, maestras de Ciencias de la Educación, también es formadora de Filosofía para Niños, avalada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Cuenta con un amplio recorrido en presentaciones nacionales e internacionales, publicaciones de artículos en revistas y también con un gran trabajo como coordinadora e integrante de la Red de Investigadores Educativos en México, denominada Red IEM. Bienvenida, nuestra querida colega y amiga Tania Rodríguez Alonso. Es un gusto compartir con vos nuevamente en este segundo conversatorio. Sí, muchas gracias, Caro. Pues es un gusto volver a estar con ustedes y hablar acerca de filosofía para niños. Y yo digo que es como una oportunidad no solamente de desarrollo, sino es una oportunidad de integración, es una oportunidad de socializar, es una oportunidad para investigar, es una oportunidad para todos en todo momento. Todo aquel que se arriesga. Sí, fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Que se arriesga a invitar a los demás a pensar. Desde ahí ya está trabajando con filosofía. Y filosofía para niños, lo que busca, sí, lo que busca filosofía para niños es que los niños desarrollen precisamente esa capacidad de pensamiento crítico, analítico, creativo y además cuidante. Tres tipos de pensamiento que forman el pensamiento filosófico. ¿Cuáles son? Los voy a nombrar así uno por uno. Pues el pensamiento crítico, ¿no? Pero no esa posibilidad o esa opción a lo mejor de criticar y de decir, oye, hoy te ves muy bien, o hoy creo que te ves un poco triste. No, 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 sino de pensar críticamente, de analizar lo que vamos a decir, porque se tienen que desarrollar habilidades de pensamiento, ¿no? Y entonces esa, vuelvo a decir, es una de las de lo que persigue filosofía para niños, ¿no? Desarrollar un pensamiento que sea crítico, que el alumno piense y escuche a los demás, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pensamiento creativo? Que pueda darse la oportunidad de solucionar problemas que se le presenten, tanto en su vida cotidiana, en la casa, en la familia, en la escuela. Ahora que estamos en este proceso de confinamiento, ahora que estamos en estos momentos tan difíciles de la pandemia que nosotros quisiéramos que ya terminara, que la próxima semana regresáramos a esa normalidad de la que tanto se habla, y sabemos que no se va a hacer porque es una situación con la que hemos aprendido a vivir en estos ya 6 meses que llevamos confinados, ¿no? Entonces es de proponer de forma creativa una solución a este problema, ¿no? A la problemática con la que nos enfrentamos, a la problemática con la que se van a enfrentar esos pequeños, ¿no? Con una pregunta que se hacen, porque como tiene que ser dialógico, porque tiene que ser con una comunidad de diálogo que a la vez se convierte en una comunidad de investigación, ¿sí? Que el niño se vuelva investigador, que el niño se vuelva preguntón. Luego decimos, híjoles, es que los niños preguntan y preguntan y preguntan y no sabemos ya qué decirles a los niños, ¿no? Y luego uno a veces sale porque lo digo yo y punto, ¿no? Y eso me recordó un poquito una viñeta de Mafalda, ¿sí? ¿Qué? ¿Pero por qué eso? Porque lo digo yo y punto.
cuando ya no hay más respuestas, cerramos con eso, ¿no? Pero no, lo que queremos con los niños o lo que se busca con los niños es precisamente que sean preguntones, pero con unas preguntas que estén bien argumentadas. No nada más preguntar y preguntar como quien está fastidiando al otro con preguntas, no, sino preguntas que nos lleven a la reflexión y que nos lleven al diálogo, ¿sí? Esa es una de las características de filosofía para niños, porque está centrada en el diálogo, en que el niño dialogue, en que el niño platique, en que el niño se exprese, en que el niño tenga voz, una voz que sea escuchada por los otros, por la comunidad, porque se va a sentir integrado a una comunidad, que esa comunidad puede ser la escuela, puede ser su familia, puede ser sus amistades, sus amigos, un pequeño grupo o un grupo grande. ¿Sí? Si les enseñamos a los niños a que ellos hablen para ser escuchados, pues obviamente tienen que pensar en lo que van a decir, tienen que pensar en lo que van a hablar, porque tienen que sistematizar cognitivamente ese diálogo para hablar con los otros y para los otros, ¿sí? Otra habilidad, otro tipo de pensamiento que se busca desarrollar con filosofía para niños es el pensamiento cuidante. Y eso me lleva a recordar un pasaje de una película de Disney que tal vez la hayan visto, cuando Dumbledore decía, si al hablar vas a incomodar, lo mejor será callar, ¿no? Entonces, no se trata de que los niños se queden callados, sino de que los niños sean escuchados, pero sin incomodar a terceras personas. Que a veces hablamos y con el afán de ser escuchados, no medimos esa situación probablemente de que alguien se sienta incómodo con lo que estoy diciendo, ¿no? A veces decimos, bueno, te ofrezco una disculpa si te estoy incomodando. A veces preguntamos, ¿te puedo hacer un comentario? Y sabemos lo que conlleva, que es un riesgo, ¿no? Bueno, hacemos un comentario con la finalidad de tratar de que los demás no se sientan incómodos. Entonces, tenemos que ser sensibles al contexto, sensibles con las personas que estamos dialogando, sensibles a la situación que se está viviendo, ¿no? Yo no puedo llegar con un grupo de personas y, no sé, se me ocurre, por ejemplo, una situación de alguien, ahorita que estamos en pandemia y que sabemos que ya falleció un ser querido, que ya falleció tal vez un amigo, que está grave, y todavía llegar y hacer una pregunta incómoda que ni al caso, ¿no? Y que a lo mejor como adultos tal vez le medimos, pero los niños son más espontáneos. Y entonces, si desde pequeños en clase nosotros les vamos diciendo a esos pequeños o los vamos encaminando para que tengan un pensamiento cuidante, los niños van a cuidar más lo que dicen. Los niños van a empezar a decir, estoy de acuerdo a lo que dijo mi compañero, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esto y esto y esto más. Y los niños dicen sus argumentos. Y de verdad que a veces nos dan unos argumentos convincentes, claros, directos, concretos, que a los adultos les cuesta tanto trabajo aterrizar y sistematizar ese pensamiento antes de hablar con los demás, ¿no? Entonces, por eso yo propongo y digo que filosofía para niños es una oportunidad. Es más, yo iba a ponerle, estuve así como que pensando, si yo decía, bueno, ¿y por qué filosofía para niños? Y obvio, la respuesta sería, ¿y por qué no? ¿No? ¿Qué trabas podrían ponernos para decir no a la filosofía para niños? O ¿cuál sería a lo mejor el obstáculo que pudieran las autoridades educativas, ¿no? Porque creo que ellos son los que a veces nos marcan qué se tiene que decir o cómo se tiene que trabajar, qué contenidos eh, de acuerdo a la currícula, son los que se deben de abordar y como que desde dónde, ¿no? O sea, cada que se cambia un sistema educativo, cada que cambia
digamos, de modelo educativo, pues vienen con innovaciones que a veces ni son innovaciones y no es nuevo, ¿no? Nada más le cambian el nombre. Pero entonces, si ellos a veces no quieren, porque un niño que piensa, un ser humano que piensa, va a ser un ser humano que cuestione. Y un ser humano que cuestiona a veces incomoda. Y no porque no tengamos las respuestas, sino porque vamos a estar con el dedo en el renglón con lo que queremos saber, ¿no? Entonces, y obviamente hay problemas de vivienda, hay problemas de víveres, hay problemas de, bueno, ¿dónde van a atender a estas personas y qué va a suceder después? Y entonces alguien que pregunta, pues va a preguntar si hay un fondo monetario que les va a ayudar. Bueno, pues ¿quién lo va a distribuir? ¿Cómo lo van a distribuir? ¿A quién le van a dar? ¿Y por qué a estos sí, a estos no? ¿No? Entonces, digo, empiezan a cuestionar. Y a veces a nuestras autoridades educativas no les gusta que se cuestione. Y entonces quieren que sigamos con una educación bancaria donde solamente los niños sean así, repetitivos, repetitivos, memorizantes, que nada más vayan memorizando lo que tienen ellos que decir. Y no, el punto es que hagamos gente pensante, pero gente pensante con una mirada filosófica, que aclaro, porque a veces puede confundirse que dicen, ¿cómo unos pequeñitos van a hablar de filosofía y hablar de Sócrates y hablar de Platón y hablar de Aristóteles? O sea, no, 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 no debemos de confundir esa parte. Filosofía para niños es una metodología creada por Matthew Littman y Ann Sharp allá por los 60, o sea, que ya tiene un buen rato, que se ha ido modificando. Ahora tenemos filosofía para niños y tenemos filosofía con niños, con una mirada lúdica, que está basada en el juego, que tenemos con otros objetivos, ¿no? Y hay filósofos lúdicos contemporáneos que siguen creando y que siguen creando y que están en constante movimiento y en constantes propuestas didácticas, pedagógicas para los grupos que se pueden aplicar desde preescolar, o es más, me atrevo, desde educación inicial hasta no podemos ponerle un límite. De verdad que no podemos ponerle un límite. Quien empieza a trabajar con el programa de filosofía para niños, con la metodología de filosofía para niños, la va a seguir aplicando. Y ya sea tan solo con una persona, ya estamos haciendo diálogo, ¿no? Y entonces se aplica con la familia, se aplica en la escuela, se aplica en el trabajo y se aplica en todos lados. Y a veces luego la gente que no está acostumbrada de repente se incomoda, ¿no? Y así como que, ay, es que me están cuestionando y cuestionando. No, estamos invitando al diálogo. O sea, siempre el objetivo es dialogar, el platicar, el expresar nuestras ideas, pero expresarlas con argumento y con un argumento que obviamente tenga que estar bien cimentado. Y para eso ahí está, filosofía para niños, como una oportunidad de desarrollo y más bien como una oportunidad de vida. Y ya no diría a lo mejor que veamos filosofía para niños como una oportunidad, sino más bien que veamos como la oportunidad. ¿Sí? Así que se aplique filosofía para niños. Yo creo que desde las instituciones formadoras de docentes debería de ponerse en práctica para que cuando ellos empiecen a trabajar en el nivel educativo en el que sea, ya vayan con esa mirada de trabajar con filosofía para niños o si quieren filosofía para adolescentes, filosofía para adultos, pero con esa metodología, ¿no? Que lleve al niño a desarrollar su pensamiento crítico, cuidante y creativo, ¿no? Entonces, que sea la herramienta vital para nuestro andar educativo, ¿no? Entonces, como docentes, yo sí lo propongo que desde ya lo empecemos a trabajar. Desde que yo lo conocí, me enamoré del programa y lo aplico. Y donde quiera que sea, lo ando promoviendo porque para mí sí fue una oportunidad que además me cambió la vida y que seguramente les cambia la vida a todos los que son partícipes de este programa de filosofía para niños. Así que útil. Aprovechemos esa oportunidad.